Hola familia, bienvenidos a mi canal que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Y hoy voy a intentar hacer un vídeo divertido, pero real como la vida misma. Hoy os voy a comentar cómo éramos los estudiantes del siglo XX. Sí, si tenéis hijos en edad escolar, pasarle este vídeo que van a flipar. Van a flipar lo que tienen ahora en el año 2025 y lo que teníamos en el siglo XX en 1971. Bien, como ya sabéis, yo soy un poco arcaico y primitivo. He nacido en las cuevas de Tito Bustillo, Ribadesella, y os voy a resumir un poquito cómo era empezar en la escuela en 1971. En un pequeño pueblo rural donde había una escuela a la antigua usanza, y ahí todos los críos de la zona, todos los niños, íbamos a esa escuela con pupitres antiguos de madera y tizas, reglas que el profesor te pegaba con aquellas reglas, incluso alguna vara de avellano, que siempre había algún colega un poco pelotas del profesor y le llevaba una vara de avellano, y con tan mala suerte quien le llevaba la vara era el que menos sabía la lección, y a veces le tocaba ser el primero y probaba la vara, ¿no? Con lo cual todos nos moríamos de risa y decíamos, toma, ahí tienes el resultado de la vara. Bien, pues nada, os voy a resumir un poquito lo que era empezar, digamos, la EGB. Yo hice la EGB y empezar con 6 años a la escuela. Nadie te preparaba para ello, no había nada. En casa te decían que había que ir a la escuela y la segunda opción es que había que ir, no había más opciones. De forma amistosa o de forma traumática, daba igual. Allí no había otras opciones. Bien, entonces vamos a comenzar. Yo empecé en la escuela de GB de Santullano de las Regueras, el pequeño concejo de las Regueras, agrícola de nuestro Principado de Asturias. Y bueno, mi madre me llegó, me acuerdo mi madre de la mano, andábamos 3 kilómetros, no había transporte escolar, ni había concepto, ni se le esperaba. Allí era todo ir andando 3 kilómetros desde mi casa a la escuela, ¿no? Bien. Entonces, bueno, yo con 6 años, pues nadie te preparaba psicológicamente para ello. Y bueno, me acuerdo que mi madre picó a la escuela, salió el maestro con una bata blanca, ya psicológicamente ya no hubo buena impresión. Y bueno, yo no quería quedarme de ninguna forma, y ahí arrastras, me metieron para adentro entre los dos, intenté marchar, me volvieron a coger otra vez, y nada, llorando hasta te sientan en el pupitre de madera y hasta que se te pasen las ganas de llorar, ¿no? Eso fue el inicio con la escuela. Hoy en día que hay psicólogos, que hay de todo, que te preparan, que tal, aquello era el primer toque y sin vaselina, claro. Bueno, si os quedáis al final del vídeo, os voy a comentar lo más flipante. Como un día el maestro de todos, se emborrachó, fue al bar del pueblo y bueno, se pasó un poquito de frenada y se emborrachó. Y la sorpresa nuestra, todos en clase, unas 20-25 personas, desde 6 años hasta 14, todos juntos. Ahí no había ciclos ni había nada. Y bueno, tuvimos que escucharle las penas que él llevaba dentro y cómo nos las contaba hasta que él decidió que se acababa la clase y todos satisfechos nos marchamos, ¿no? Entonces, si te quedas hasta el final de este vídeo, te voy a contar cómo el maestro se emborrachó, que hoy sería impensable que un profesor llegara borracho a su clase, ¿no? Seguimos. Bien, pues el primer día en la escuela, te dejan allí hasta que se te pase el berrinche. Y bueno, yo veía que con 6 años ahí había chavales ya de 13, 14 años, súper quemados. Esto era casi como luego fue la mili, esperando que acabasen los 14 para salir, con graduado escolar o con certificado, daba igual. Y bueno, teníamos un maestro para todos, o sea, un profesor para todos, hasta octavo de la EGB, Educación General Básica, de 6 hasta 14 años, y todas las materias.
Claro, no había un profesor para música, la música no había de aquella, la música eran las hostias que te zumbaba porque como éramos tantos y era un profesor para todos, pues le sacamos un poco de sus casillas y a reglazo limpio o a vara limpia o lo que fuera. Esa era la música que dábamos de aquella. Educación física, cero, no había. Ahí cada uno como tenía que hacer 3 kilómetros o incluso había gente que venía de 4 y de 5 kilómetros andando, pues ya hacías educación física yendo para casa y volviendo. Y luego te tenías que llevar tú la comida pues en lo que pudieses o lo que tuviesen en tu casa, ¿no? Un bocata que, bueno, salías a las 9 de la mañana no, a las 9 de la mañana entrabas, tenía que salir de casa a las 7:30, andar 3 kilómetros con un bocata a lo mejor de tortilla francesa de chorizo y en pleno invierno, en enero, a lo mejor hacía 2 grados bajo cero y cuando ibas a comer aquel bocadillo de chorizo a la 1, que yo estaba como un bloque de hielo, lógicamente. Entonces, pero bueno, era lo que había, no había otra opción, claro. Y bueno, en casa te decían que había que decirle don Gregorio, que era nuestro maestro, ¿no? No se te ocurriese decir Gregorio, porque te metía una hostia al maestro, te mandaba a casa, llegabas a casa, te metían otra hostia y te devolvían a la escuela. O sea, que no había opción, don Gregorio, ¿no? Entonces, bueno, de primero a octavo todos juntos, aquello lógicamente era un descontrol, no había asociación de padres ni se le esperaban por ningún sitio. Y lo más curioso de esta escuela, hoy se puede decir, porque han pasado casi 50 años y ha transcribido todo, ¿no? Lo más curioso de aquella escuela es que no tenía un patio de recreo. O sea, nosotros salíamos al recreo y salíamos a la carretera, que pasaban coches. Lo único que en el año 71, pues había muy pocos coches y pasaría un coche cada 2 horas. Pero el recreo era en la propia carretera. Y me acuerdo que jugábamos al fútbol y poníamos en la propia carretera, las porterías eran un par de piedras que simulaba la portería. Y cuando venía un coche, bueno, venían despacio, no estaba ni asfaltada la carretera, pues nada, quitábamos las piedras, pasaba el coche y volvíamos a poner las piedras, ¿no? Entonces, imaginaros hoy una escuela o un colegio sin patio de recreo. Bueno, entonces resulta que salíamos al recreo y a la derecha había una tierra con maíz. Bien, y jugábamos al fútbol y la verdad que caían los balones en la tierra de maíz. Entonces el propietario de la tierra, muy mal encarado, me acuerdo que nos quemaba, cogía la pelota que caía allí, sacaba una navaja de muelles, hacía así, partía en 2 mitades la pelota y lo ponía en un maíz y en otro maíz y él en el medio mirándonos con cara de muy pocos amigos. Entonces, claro, quedamos todos mirando para él, era un señor mayor, lo respetábamos, pero claro, cuando marchaba, pues nos tirábamos a la tierra, tiramos todo el maíz que tenía. Entonces el hombre tenía una razón como un santo, pero de aquella, pues no, tú no entendías que tuviese razón, ¿no? Y en la parte de arriba, pues había un prado de hierba de vacas, y nos íbamos también al prado de las vacas. Pero venía el dueño y como hacíamos surcos en el prado, pues ya nos tiraba la fesoria a distancia. Y nada, que ahí viene, todos corriendo fuera del prado. Entonces solo teníamos la carretera. Hoy en día esa escuela es un centro social, pero bueno, eso en el año 71 era así. Bien, entonces claro, al tener solamente un maestro para todos los cursos, aquello era un pequeño descontrol. Entonces yo recuerdo de una puerta trasera que tenía la escuela, pues venían las madres de los demás alumnos y venían con una cesta de madera, con una servilleta de tela por arriba y le traían al maestro pues cosas que cultivaban en el campo, ¿no? Cebollas, patatas, castañas, cosas de la huerta. El maestro muy sonriente lo agradecía y claro, cuando tu madre llevaba esa cesta, tú eras el alumno big. Toda esa semana estaba contigo el maestro, toda esa semana. Eras el preferido de... Pero claro, llegaba otra madre con otra cesta y tú ya pasabas al segundo lugar, ¿no? Ya digamos, entre comillas, pasaba un poquito de ti, ¿no? Entonces, como éramos tantos y el maestro no daba abasto a estar con todos, pues inventaron un sistema, el maestro propuso un sistema que los mayores tomaban la lección a los pequeños.
Sí, así. Un colega tuyo te tomaba la lección que era mayor que tú al pequeño, ¿no? Bien, entonces yo recuerdo que de aquella llevamos casera de color, la famosa botella de casera de vidrio con el corcho pero de naranja, que era, bueno. Entonces, yo recuerdo que, bueno, venía un mayor de 13 años y me decía, José Ramón, a ver, ¿sabes la lección? Y yo, hostia, pues no la sé. Nada, no hay problema. Si me das un trago de casera de color, te apruebo. Así, al primer toque. Si me das un trago de casera de color, te apruebo. Y hombre, pues claro, convenía. Yo le daba a la casera de color, bebía delante de mí, aprobado, aprobado. Entonces, perdón, así funcionaba un poquito, digamos, la escuela de esa época, ¿no? Del año 1971. Sin patio de recreo, un maestro para todos. Si le llevabas cosas del campo, alumno VIP, perdón, y cuando ya dejabas de llevarlas, pues pasaba para otro, ¿no? Entonces, no había opción. Y bueno, vamos con el final, que es digamos, lo más divertido, aunque de aquella todos los que estábamos allí nos causó un poco de quedar un poco con los ojos abiertos, ¿no? Bueno, pues resulta que este maestro pues se fue al bar del pueblo y creo que entramos a las 2 de la tarde y bueno, los dos entramos todos en clase, llegó a las 2:20, 2:15, ya dando bandazos el maestro, se había puesto bien y bueno, se sentó ahí en la mesa con una borrachera que llevaba el hombre, pues bueno. Entonces empezó a contarnos diciendo que nos quería más que a sus hijos, que nos quería muchísimo a todos, fíjate tú, todos en silencio, escuchando al maestro decir aquello, y que bueno, él decía, él de aquella tenía un 5000, un coche pequeño, y vivía en el centro de Oviedo, de la capital, ¿no? Y decía que todos sus amigos tenían mejor poder adquisitivo que él, más dinero, mejores coches, que era un desgraciado. Pues fijaros vosotros, toda la calle escuchándole todo aquello que decía y quedando sorprendidos, mirándonos unos para otros, pero bueno, como le teníamos respeto no nos podíamos reír, ¿eh? Teníamos que aguantarle, digamos, como decís hoy, la chapa, pero no nos podíamos reír, ¿no? Hasta que el hombre se cansó de sus lamentaciones, de estar allí con sus lamentaciones, y dijo, venga, se acabó, teníamos que salir, creo que eran de 3 a 5, y a las 4 casi, o 4 menos cuarto, dijo, venga, fuera todo el mundo. Y bueno, ese día nos dio una alegría porque la clase acabó antes, ¿no? Y bueno, cuando lo contábamos en casa te decía, nada, eso a vosotros no os interesa ese tema, nada, ¿no? Habrá sido un tema de hoy, pero nada, como que no le daban, digamos, importancia porque el maestro, el profesor en aquella época era, bueno, digamos, uno de los pilares básicos de la educación, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que cuando venía el inspector de educación de aquella época nos lo anunciaban ya como una semana y ya estábamos limpiando toda la escuela, pupitres, todos, y el día que venía esto era como el Tercer Reich, todos súper firmes. Venía el inspector de educación, un señor muy serio, miraba todo, hablaba con el maestro, nos preguntaba cosas y bueno, nada más que se marchaba ya volvíamos a la rutina, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que teníamos en 1971, en el siglo XX. No había otra opción, era lo que había. Hoy en día, pues, lógicamente hemos avanzado para muy bien comparado con estas cosas, pero de aquella era como la mili, no te daban a elegir, ¿no? Te llegaba la época de ir a la escuela y había que ir por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, este vídeo, pues pasárselo a los chavales que tenéis ahora digamos que están en la escuela, para que vean las diferencias que había antes a las diferencias que felizmente tenemos ahora, ¿no? Me imagino que esto os habrá pasado los que somos más o menos de esta edad, más o menos similar en cualquier pueblo de nuestra España. Es bueno recordarlo, de dónde venimos, para saber lo que había antes y valorar lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, dejadme vuestros comentarios, qué pasaba en vuestras escuelas primarias,
Y bueno, es bueno recordar estas cosas, pues para poder valorar lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bien, nada, como siempre digo en mis vídeos, desde nuestro paraíso natural, el Principado de Asturias, al mundo.